Ya salimos con el tema, porque nos sorprendió el porcentaje que informan desde el municipio. Ayer hablábamos con una de las contadoras aquí en nuestro programa, la contadora Daniela Vega, directora de Recursos Tributarios, y nos decía que el 45% pagó. Sí. Promedio, estamos hablando de un promedio, aprox. Es decir, que más de la mitad no pagó. Y ahí se arma el debate, Nosotros esta mañana seguimos charlando, porque lo escuché a Víctor Zapata que hacía el comentario, que más o menos coincidente con lo que yo hice ayer, el comentario. Sí. Bien, no voy a ser reiterativo. El comentario es, si ya se dictaminó una ordenanza, una reglamentación o lo que fuere, hay que cumplirla. Si no, ¿qué hacemos? ¿Lo que queremos? Bueno. Y le pregunté yo a Huerto esta mañana, porque yo lo dije y Víctor también lo decía, de que se había votado por unanimidad. Yo le pregunté a Huerto, esto en principio enojó a algunos concejales del radicalismo que dicen que no se votó por unanimidad. Y yo me refiero a que se votó por unanimidad el presupuesto, la tarifaria y la impositiva. Y Huerto, y está grabado hoy, porque gracias a Dios grabamos todo, aclaró que con observaciones, específicamente por el Fondo del Río se votó la tarifaria, la impositiva y el presupuesto. Que se votó por unanimidad eso, pero con objeciones. Bien, dicho esto, yo recibí un mensaje en el acto del concejal Capelino que dice, no se votó por unanimidad con letra mayúscula, en negrita. Entonces digo, no, vamos a hablar porque las cosas hay que aclararlas y decirlas al aire, y está el concejal José Capelino. Doctor José, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? José Cristian te saluda. ¿Cómo andas, Cristian? Buenos días, muchas gracias por la comunicación, porque la verdad me parece muy interesante dejar aclarado este tema. Bueno, me decías vos que no se votó por unanimidad. Sí, se votó por unanimidad el presupuesto, pero en la lectura en general. En la lectura en particular, que es cuando se vota artículo por artículo, nosotros votamos en contra de los artículos que creaban, tanto en la impositiva como en la tarifaria, este fondo del río. Y no porque nos opusiéramos a que se cree un fondo para hacer obras en el río, sino porque nos oponíamos al modo como se recaudaban los fondos para crear eso. Es decir, nos oponíamos a que se genere un nuevo impuesto en la ciudad para destinar esos fondos al fondo propiamente dicho del río. Uh-huh. Ahora, yo pregunto, cuando a vos te invitan a participar como concejal para la votación del presupuesto, de la tarifaria y de la impositiva, sí, ¿por qué votan ustedes en positivo unánimemente estos tres grandes ítems si hay algo que no están de acuerdo? Porque vos sabés bien de que se vota en general y no se vota en particular. ¿Por qué te digo esto, José? Porque tanto en el presupuesto, tanto en la tarifaria como en la impositiva estaba el Fondo del Río incluido. Entonces, si vos votás que sí, después, ¿cómo haces para que no? ¿Entendés a dónde voy con mi pregunta? Sí, pero en realidad no funciona así. La técnica legislativa correcta es que pueda haber una normativa en la cual uno en general está de acuerdo, pero en particular, en determinado articulado, no. Por eso existe y está legislado que se pueda votar en general y en particular. Nosotros no podíamos dejar de votar el presupuesto porque no nos parecía lógico ni prolijo dejar una ciudad sin presupuesto. Por supuesto. María necesita del presupuesto, al igual que lo necesitó oportunamente la nación y la provincia. Cuando ustedes recuerdan que había largas discusiones en el Congreso, que no le aprueban el presupuesto a Cristina, a este, al otro. Nosotros entendemos que el presupuesto es una herramienta del Ejecutivo, es el Ejecutivo quien lo elabora. Nosotros hemos hecho nuestras colaboraciones, nuestras objeciones, nuestras consultas, y en general, como es una herramienta del Ejecutivo, lo votamos a favor. Pero existe legislativamente esta posibilidad de votar en particular los articulados, justamente para cuando uno está de acuerdo en la mayoría, pero no en ciertos temas. Y por eso se entró en la votación en particular de estos artículos, y en la votación en particular, no es que nosotros hemos hecho observaciones, directamente hemos votado en contra de esos artículos. Y esos artículos
salen por el voto de la mayoría. Si uno lee las actas del Consejo, va a decir que se vota en general. Ahora bien, entrando en la discusión particular, se aprueban salvo el artículo 285, el 184, tal, que se votan, el UCR votó por la negativa y el oficialismo votó con el voto afirmativo, aprobándose. Es decir, eso es así, es la forma que tenemos. Ahora, yo lo escuché, tuve la posibilidad de escucharlo a Luis Picat, Sí. cuando se le hizo una nota en Canal 2, que le hizo Gustavo Heredia, Sí. en donde Luis dijo que él estaba de acuerdo en que se cobre un dinero para el río, pero que no coincidía en la forma en que se cobraba este fondo, y dio un ejemplo de que él, por ejemplo, hubiese aumentado la tasa a la propiedad, hubiese puesto desde otro lugar, pero sí que estaba de acuerdo en que se cobre un dinero para el fondo del río. Es decir que... En realidad, nosotros lo que venimos manifestando... Te digo porque yo lo escuché, Está bien, Cristian, no puedo... No te lo puedo contradecir porque no lo he escuchado, Luis, pero en nuestro bloque y en todo lo que venimos hablando y todo lo que hemos venido trabajando hemos sido muy claros. Nosotros no nos oponemos a que se cree un fondo de asignación específica con dinero para hacer obras en el río. Lo que nos oponemos es a la forma en la cual se quiere recaudar ese dinero. Está bien, o sea, es lo que ¿Cómo acabo... habría que hacer? Está bien, es lo que acabo de decir, está bien. El presupuesto de 278 millones que tiene la municipalidad, si tenemos una emergencia y es imperioso hacer las obras en el río, tendremos que ajustarnos en algunos otros sectores, tendremos que volver a revisar el presupuesto, ser mucho más astutos, digamos, en la búsqueda de esos fondos para no tener que generarle una nueva carga tributaria al vecino, porque la carga tributaria que ya tenemos es muy alta. Ese es el grave problema. Y los fondos que se pretendían recaudar, no era para hacer todas las obras. La misma Intendencia reconoció que de los 24 millones que se aportaron el año pasado, ahora se pretenden recaudar 5, cuando todo el mundo les pagara. Entonces nos parecía que era un monto chico, que no valía la pena generar un nuevo impuesto, el descontento de la gente, la oposición, todos los problemas todas estas discusiones que trae este impuesto y que se podía solucionar de otro modo. Y estábamos dispuestos a asumir el compromiso político, que para nosotros es mucho más pesado firmar el aval, darle el aval al gobierno, acompañar en una toma de crédito, de un crédito importante con la provincia o la nación, y no simplemente hacernos los sonsos y dejar que cobren un impuesto y que los vecinos se enojen o no se enojen. Insisto, Cristian, sobre lo mismo, no quiero ser sobreabundante. Nuestra actitud pretende ser proactiva, nosotros queremos solucionar, queremos colaborar, queremos controlar, y cuando las cosas no las vemos bien, las vamos a decir desde el primer día hasta el último. Está bien. Nosotros no coincidimos en que hacía falta crear un impuesto para hacer las obras del río. Y estamos seguros que las obras del río hay que hacerlas, y hay que hacerlas en forma correcta. Hay que tener bien los planos, tiene que venir la gente de DIPAS, indicarnos cómo. Sabemos que la municipalidad está en contacto con la gente de DIPAS, que la gente de DIPAS le da las indicaciones, pero no tenemos un master plan, digamos, no tenemos un plan completo de cómo son, dónde van, todo, no lo tenemos todavía. Lamentablemente no lo tenemos, la provincia no lo da, o todavía no están los estudios necesarios, ahora estamos trabajando en un pedido de informe de ese tema, pero tampoco no hemos salido a oponernos, ni a gritar, ni a patalear en ese tema, porque primero nos parece mucho más prudente estudiar, ver en detalle las cuestiones y después salir a emitir opiniones técnicas. José... El tema técnico estoy hablando. No, queda absolutamente claro.